Bueno, si tienes un gato en casa y hay niños, normalmente la prohibición número 1 del médico es pues que no los toque o que no los bese en la boca, pero como vimos, pues es casi inevitable que los perros les laman la cara y demás. Pues las dos opiniones, ¿no? Que es verdad o no que se contagien a través de toxoplasma, a través de ese tipo de contacto, queda claro, pero nada más solamente para reafirmar. Esta es una. La del embarazo ya quedó despejada, y la otra pregunta era más referente sobre los gatos ferales, pero no sé ahí si todavía quepa la pregunta o no. Sobre el control de natalidad, esterilizando gatos ferales, las campañas que hacen actualmente controlan la natalidad. Sin embargo, no sé hasta qué punto pueda afectar en el tema ecológico de que los gatos ferales acaban con ciertas especies de aves y ciertas especies de mamíferos inferiores. No sé qué opinan al respecto. Lo digo es que ese tema ya a lo mejor ya es un poquito más animalejo que médico humano, pero me interesaría mucho saber tu opinión, Eliseo, sobre ese tema de los gatos ferales, la esterilización, y cómo crees, de veras es una solución, porque tú dices que yo estoy puesta para todo, pero si termina siendo algo, y lo de los niños, o sea que si verdad no digas que los niños sí. Yo soy de la idea como médico veterinario que mientras esté vacunado es parasitado. Es prácticamente imposible. Es parte de nuestra familia y yo no consigo ver a un niño que no pueda llegar hasta la romper. Es difícil, es complicado. Los niños se comparten paleta, los niños se comparten nieve, se comparten todo con todos los animales. Mi hija se duerme ahorita completo y es difícil evitarlo. Nosotros como médicos veterinarios, sin embargo, obviamente podemos tener la posibilidad de evitarle enfermedades. Se está vacunado de leptospirosis, está vacunado de rabia, trae su baño antipulgas, trae su desparasitante. Entonces, mientras esté así, puede estar perfectamente conviviendo. No sé qué opinión tengas. ¿O riesgo real para el doctor? ¿Cuál es el riesgo real? Como médico, sí. Yo tengo 3 gatos. A los 3 los beso y bueno, no pasa absolutamente nada. Pero desde que tú adquieres un animalito, perro, gato, pez, lo que sea, tú ya tienes que tener la conciencia que tienes que ser un dueño responsable. Entonces no es lo mismo, mis 3 gatitos son rescatados de la calle. Obviamente cuando yo los agarré no los manipulaba, digamos, con tanta confianza. Ahorita que yo ya sé que están desparasitados, que están vacunados, que los baño, que les pongo su líquido antipulga, entonces con toda la confianza del mundo el animalito pues puede convivir con adultos, con niños. Es muy importante también manipular las heces. Sí hay que procurarles usar guantes o mínimo una bolsita para protegerte. Algo que sí cabe sí como destacar son en cuanto a las alergias. Hay ciertas inmunoglobulinas pues que sí se generan a partir de los pelitos del gato o la caspita principalmente del gato. Entonces ahí habría que valorar en qué pacientitos sí podemos o sí debemos evitar el contacto con el gatito. Sin embargo, si tú desde muy pequeñito expones al niño a esos antígenos, igual que, no sé, que al tétanos, que a otras enfermedades, va creando anticuerpos para que en un futuro no le pase nada. Pero si es un niñito que desde chiquito nunca lo dejaron tocar un animalito, a lo mejor no tiene pues los anticuerpos para luchar contra esas alergias. Entonces siento que es más a veces del ser humano la sobreprotección que tenemos con los niños a lo que realmente implica el tener el animalito en casa. Como dice el doctor, teniéndolos bien cuidados, aseados, no puede haber. Perdón que te interrumpa, traspolando. Nosotros en un congreso de medicina veterinaria nos estaban diciendo, bueno, ¿por qué se enferman los perros que están vacunados y que son de alto registro y ves a los otros en la calle, los otros perros que están atravesándose en la calle y están todos llenos de pulgas y eso no les pasa nada? Precisamente por lo que se está diciendo, ¿sí? Llega un momento en que podemos llegar a ser tan sobreprotectores o cuidarlos tanto que no podemos llegar a formar cierta cantidad de anticuerpos. Hay muchos padres que, ahora metiéndome en el tema de la doctora, que sobreprotegen a los niños. ¿Y cuántos niños ustedes han visto que están vendiendo chicles en la calle, que le traen un moco allí y no les pasa absolutamente nada y que están súper protegidos? ¿Por qué? Porque están a la intemperie con anticuerpos de a montón y sin ningún tipo de
de problema. Muchas gracias. Entonces, la idea es esa. Yo creo que la idea más que nada es concientizar. Primero, desmitificar lo que es el gato. El gato como tal, si yo sigo pensando lo mismo, es más fácil que a través, como vieron en esas gráficas o en esas fotos, a través de carne cruda, de carne mal cocida o del manejo de las frutas y verduras, que nos podamos llegar a infestar de toxoplasma, que del gato. Para que pueda llegar a existir esa posibilidad, como les mencionaba, tienen que juntarse ciertos factores y ya es sacarse literalmente la rifa del tigre, ya tener muy mala suerte o no tener conocimientos o no haber ni acudido siquiera a un centro de salud para adquirir información. De hecho, en cuanto a las estadísticas, esas apenas las estaba revisando anoche porque ya tenía mucho que no leía en sí estadísticas y esas pues iban cambiando constantemente. La principal vía de ingesta es carne cruda. Muchas de las embarazadas nos preguntan que cuál es la posibilidad de infectarse su feto cuando ellas ya tienen la infección. La posibilidad, según lo que está leyendo anoche, es como de un 1%. Entonces, si se fijan, realmente es muy bajita y como dice el doctor, pues tendrías que estar como con muy mala suerte para que tú te infectaras. Y sí, o sea, los mecanismos de infección no es tanto relacionado pues con el gatito. Y yo pienso que en cuanto a todos los animales, la educación es del ser humano. Ellos finalmente son animalitos. Entonces la educación pues va de nosotros, el adoptar, el limpiar, el tenerlo cuidado, vacunado. Y teniendo eso no creo que haya algún problema con tener los animalitos. Desafortunadamente en cuanto a gatos hay mucho tabú. Es más factible que una persona acepte adoptar un perrito que adoptar un gatito. Todavía hay como muchos tabús con los gatos, que si tienen toxoplasma, que si las vibras, que bueno, la gente dice muchas cosas, pero me parece que son animales extremadamente limpios. Ellos mismos se limpian, de hecho cuando están enfermos, que ellos mismos no se pueden limpiar, es recomendable que tú los haces, porque el gato por el simple hecho de sentirse sucio ya le crea cierta depresión y estrés y se enferma más. Entonces los animalitos, los gatitos son pues muy limpios. Y pues no, como médico yo no veo ningún inconveniente en tenerlo, con sus cuidados obviamente, como cualquier animal. Además es más factible que nosotros infectemos a un animal a que el animal nos infecte a nosotras. Yo cuando, por ejemplo, yo estoy enferma, yo no me acerco, y no por mí, sino por los animalitos. A ellos les va peor con los virus que tenemos nosotros como seres humanos que a nosotros como humanos con los virus que ellos tienen como gatitos. La mordida de un perro, de un gato, no me dejará mentir el doctor, yo traigo mordidas de mis gatos porque los molesto mucho y no me pasa nada, o sea, me limpio yo. Pero tú muerdes a otro ser humano y la mordida humana es mucho más letal, no, de que mucho te más muerde, infecciosa. perdón, que te muerde un gato, un perro, a que me muerde un humano, no, un perro. Entonces sí, a veces la pregunta es ¿quién pues es el más dañino, no? Volvemos a lo mismo, o ellos o nosotros. Creo que nosotros. Hablando de esta enfermedad, digamos, los procesos de amibiasis que se pueden llegar a presentar en perros, o el tipo de ciclo del parásito y la forma de transmisión, es más factible, como dice la doctora, que nosotros se la estemos transmitiendo al perro que el perro a nosotros. Y podemos poner un ejemplo clásico. La doctora le gustan mucho los tacos. Se va a los tacos más piojosos y más cochinos de todo Morelia. ¿Sí? Y el taquero acaba de entrar al baño y se lavó las manos. Ya se ingirió cierta cantidad de huevecillos y quistes. Pasa a través de un proceso en el cual esos quistes se vuelven hasta cierto punto peligrosos. Al momento de que el gato o el perro está en contacto con la persona y parte otro ciclo allí, son muy poco factibles. En pocas palabras, deberían de tener una medida de higiene definitivamente deprimentes. En pocas palabras, de estar con el perro con amibas y agarrar de ahí donde te conté la calle, comérsela así como para que de rápido. ¿Por qué? Porque rápidamente se mueren a la desecación. En humanos duran bastante tiempo y es por eso que hay tanta gente, ¿sí? Y un año. Y en perros no, en gatos tampoco. En esos se mueren casi que inmediatamente saliendo del excremento. Entonces, cuando nosotros determinamos un proceso de Giardias o proceso de amibas en humanos, en perros, perdón, o en gatos,
inmediatamente mandamos al médico, al dueño, al médico, porque sabemos perfectamente de dónde se contagió o de dónde se infestó el perro. Se les hace ridículo y se les hace chistoso, pero es la verdad. Si el gato o el perro está enfermo, el gato y el perro no fueron a comer tacos. El gato y el perro estuvieron en contacto con el humano. Entonces los que están ahí transmitiendo o los del problema, efectivamente son los humanos. Que no vaya a los tacos. Acá hacen una pregunta, que si el perro va a los tacos. No, pero a veces sí hay gente que les compra el taquito al perro, ¿verdad? Pero no nada más es el perro. Sí, le compran taquitos. Yo tengo una situación, por lo mismo, como la labor que hacemos en Amar la Tierra es concientizar. Cuando llegan con nosotros, con esos casos, es que ayúdame a conseguirle una casa, ayúdame a conseguirle un adoptante, porque sabes que estoy embarazada, estoy enfermo, tengo todo esto, asma, soy alérgica, ya sé que ahorita nada más está tocando la toxoplasmosis. ¿Usted cómo los trata, doctora? ¿Qué hace alguna labor? ¿Explica algo? ¿Nos podría contar qué hace? Porque la verdad a mí, yo no soy médica, yo soy economista, obviamente, y en este sentido, pues teniendo la información de estas conferencias, de estos maratones, y de estar apegados a ustedes, a todos los médicos que gracias nos han llenado de mucha información y nos han hecho evolucionar, precisamente en pro de ayudar a los animalitos. A veces pues me quedo, no puedo yo responder muchas cosas porque no tenemos al médico humano. El médico humano, si se hiciera aliado ahora también con nosotros, con los grupos de protectores, encontraríamos mucho eco para que ya no nos dejaran los animalitos en la calle, porque en la labor también que hacemos es encontrar casas, porque no lo logramos convencer de que no hay problema, que los tienen en casa, que están limpios, que son sanos. Les preguntamos, ¿lo lleva con el médico? Sí, perfecto, es más, te puedo decir que está educado, entonces no lo dé esto y lo otro y aquello. ¿Usted qué hace? Miren, en mi caso ha sido difícil, porque yo aparte de ser médico soy animalista. Entonces ha sido muy difícil incluso con mis compañeros médicos, porque me han tocado la consulta, a veces estamos ahí en urgencias, en el IMSS en Charo, las mamás llevan a los niñitos de 5 años, ¿no? Me dicen, es que mi médico familiar me dijo que me tenía que deshacer del gato. Entonces digo, bueno, contrólate, Viviana. Sí, o sea, sí llega un punto que dices, pero no es el enojo con el paciente ni con la señora, ella no es médico, ella no sabe. El enojo es con mi compañero, con el colega, que dices, bueno, se supone que tú hiciste una carrera universitaria, se supone que leíste, se supone que, digo, más o menos sabes usar el internet, el Google, aunque sea. Entonces, ahí el coraje sí es más con los demás médicos humanos, ¿no? Porque están como muy, todavía a la fecha, yo siento que somos como 3 compañeras en toda la residencia, que una está trabajando con DAPAT, una amiga independiente y yo, que somos las 3, que somos así de, no señora, no pasa nada con el animal, no sé qué. Y el de al lado le dice completamente lo opuesto. Entonces yo cuando me llega una pacientita, por ejemplo, de un niñito alérgico, ¿sabe qué, señora? Expóngalo. ¿Cómo vas a crear anticuerpos? Exponiéndote. La terapia es para exponerte. Es como aquel que tiene miedo, se lo tienes que exponer a la gente para que vaya creando anticuerpos ese niño. Llámese polen, llámese picadura de abeja, llámese caspa de gato, lo que sea. Digo, suena muy agresivo y no hay estudios porque serían como faltos de ética. No hay estudios al respecto de expóngalo a esto, ¿no? Pero la única solución para crear anticuerpos es exponiéndote a la gente agresor. O sea, y te va a dar alergia hasta el sol. Entonces, si tú tienes al niñito en una burbuja, pues obviamente que cuando lo vas a sacar, el niño le va a pasar todo. Entonces, de chiquitos yo pienso que hay que exponerlos. En mi casa, por ejemplo, mi mamá era muy, muy sobreprotectora. Yo me comía las bolitas de las alfombras. Mi papá, déjala. O sea, déjala, porque si no, nunca pues vamos a crear anticuerpos como debe ser. Ese es en el caso de las alergias. Y en el caso, por ejemplo, de la embarazada, repito, desde que tú agarras al animalito, desde que tú asumes la responsabilidad, porque es una responsabilidad, no es nada más tener al animalito en casa, o sea, a mí mi quincena se me van mis 3 hijos, nada más, en vacunas, en baños, en todo.
Entonces de ahí tú estás consciente, tenemos que crear, o sea, desafortunadamente la cultura en nuestro país todavía no da, la gente todavía no esteriliza muchas cosas, pero si a mí una embarazada llega y me dice, oye, ¿me puedo hacer mi gato? Pues de poder sí puedes, pero de deber no. O sea, cuida primero al animal, cuídate tú y no tiene por qué pasar nada. En mi casa, desde que yo me acuerdo, mi tatara ha tenido gatos y hasta donde yo sé, bueno, o sea, sí tengo algunos problemas mentales, pero no van relacionadas con mis gatos, o sea, no pasa absolutamente nada. Obviamente a la embarazada se le dice sus medidas de higiene. Ella primero como embarazada, sus vacunas, no exponerse a riesgos normales de cualquier embarazada, y con respecto al animalito, la limpieza, el manipular las heces, hay que usar guantes, todo eso. La arena ya sabemos que la tenemos que cambiar pues regularmente, si no es que diario. Bueno, ya por ejemplo el toxoplasma en su forma de oquiste sí dura hasta 1 año en el intestino del gatito. Entonces pues pienso que es más que nada el cuidado con las heces, pero eso lo debemos hacer embarazadas o no embarazadas. O sea, esos cuidados son pues generales y no va a pasar nada. Mientras tú tengas buena higiene con tu animalito, no hay por qué deshacerse de. Y si tiene una duda, pues que le haga la prueba al gato y sepa si es o no portador. Nosotros cuando una paciente se quiere embarazar, porque lo ideal sería que 3 meses antes de que alguien se quiera embarazar fuera con su médico y nos dijera, doctora, me quiero embarazar. El ácido fólico y todo eso no lo debes tomar ya que estás embarazada, debe ser 3 meses antes, porque los primeros 3 meses es cuando se forma todo el sistema nervioso del feto. Entonces, no es de que me tomo el ácido fólico y luego me va a hacer efecto, no. Tienes que preparar a tu organismo, de hecho casi desde los 15 años, para que tú puedas hacer un buen campo de cultivo, ¿no? Cuando vayas a ser mamá. Cuando las embarazadas van, por eso también es muy importante el control prenatal, o sea, no nada más, ay, ¿qué creí? Estoy embarazada. No, pero repito, no estamos pues en un país todavía tan educado. Sin embargo, aunque lleguen de sorpresa o alguna paciente que estamos preparando para el embarazo, se pide los exámenes prenatales. Dentro de esos exámenes prenatales entra uno que se llama el TORCH, no sé si lo conocen. Se pide obviamente VH, química sanguínea, glucosa, todo eso, y hay un apartadito que también se pide VIH, que también es importante, y la paciente debe estar, esa es cuestión legal, debe estar de acuerdo en que se le haga su VIH. Y si tú ves que tu paciente femenino que se quiere embarazar tiene factores de riesgo para una toxoplasma, por ejemplo, solo si tiene factores de riesgo, le puedes pedir el TORCH. Si no, ni siquiera se lo piden, o sea, la dejas que se embarace precisamente porque el nivel de contagio es muy bajo. Pero bueno, a lo mejor yo Viviana, que tengo 3 gatos, que a lo mejor los manipulo, a lo mejor yo sí me haría un TORCH, que de hecho me lo voy a hacer el lunes, ¿no? Por cuestión nada más de tengo animalitos. Pero si tu paciente te está diciendo, bueno, me quiero embarazar, pues agarres y le haces todos sus estudios y puedes agarrar y le haces el TORCH para ver si tiene toxoplasma, entre varios virus que abarca el estudio. ¿Sabes qué? No tienes absolutamente nada, te puedes embarazar tranquila. Digo, eso sería lo ideal. Normalmente aquí las pacientes ya llegan y, tengo 2 meses que no me bajo, o sea, ya no las agarras, pues sí se los puedes hacer ya embarazada, pero ¿cómo le demuestras exactamente si estaba sin infectarse y durante su embarazo se infectó? Haciéndoselo prenatal. Y es un buen tip, y todos nos podemos hacer el TORCH, no nada más las embarazadas. Sí, pero yo decía el gato, o sea, porque a mí me tocó un caso, soy médico veterinario, que una chica de 11 años, más bien no, como de 15 años, se infectó con toxoplasma, estaba diagnosticada toxoplasma. Ella tenía 9 gatos y les corrimos la prueba a los gatos y los gatos no tenían toxo. Ella era la que le tenía. Ya después en la investigación se había ido a un día de campo, había encontrado una cueva y se habían metido a la cueva. Entonces no eran los gatos, era su imprudencia de meterse en una cueva que probablemente haya tenido murciélagos y eso causó el problema. Pasó la enfermedad y todo, pero sí, los gatos no tenían la culpa. ¿No se deshizo de ellos? No, se les corrió la prueba y porque el médico quería que se deshicieran de los gatos. Y yo le dije, bueno,
vamos a valorarlos y vamos a ver. Pero ¿sabe aquí qué es lo feo en México? Que hacemos ese tipo de investigaciones y no publicamos. No publicamos. Los No hay mexicanos no estadísticas. publicamos. Decimos, bueno, este artículo yo leí que el 1% es prenatal, como el que yo leí anoche, no era de aquí, era creo de Chile. No hay estadísticas en México. Eso es lo malo. O sea, como nos sentimos gringos, todas nuestras estadísticas, nuestras clasificaciones y todo son gringas o de Europa. Pero los mexicanos no publicamos. Te voy a decir una cosa, el problema también es el malichismo, porque yo tengo mucha información de otras cosas, porque yo soy médico naturópata. Ajá. Manejo 20 técnicas médicas diferentes al alópata y no publico porque no soy extranjera.